Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema Dios quiere morar con nosotros. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torá, que es la raíz de nuestra fe. Esta enseñanza no va a ser extensa, pero esperamos que juntos podamos aprender la importancia de la oportunidad que estamos teniendo como pueblo del Eterno, mis amados, y también para aquellos que quizás no han dado un paso de fe para que sus vidas puedan cambiar, ya que han llevado una vida de maldad. Hoy es un buen momento de reflexión en sus vidas. Hago un disclaimer, mis amados, aquí deseamos que nos mantengan en sus oraciones, ya que estamos confrontando problemas de salud. Si me escucha un poco diferente, es por esa razón. No solamente yo, sino a nivel de familia, estamos un poco quebrantados de salud, así que ayúdanos a orar para que todos estemos en pie, así como nosotros oramos por cada uno de los que siempre piden alguna petición y los ponemos en oración con mucho amor. Dicho esto, Dios quiere morar con nosotros o entre nosotros. Y esto es algo muy profundo, mis amados, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible para poder llevarlo de la mano y para poder darle la oportunidad a aquellos que están comenzando en los caminos del Eterno, y podamos todos comprender una gran verdad, una gran realidad. Y no es una opinión mía, no es una opinión de este servidor Chris, no es una opinión de todos los que pertenecen al ministerio o de cualquier otra plataforma, otras personas, mis amados. No hay nadie que pueda opinar sobre una verdad tan grande como la que le vamos a presentar en estos momentos, no porque la presente yo o la presente cualquiera de los muchachos que están con nosotros. No, la puede presentar cualquier persona que conozca lo que significan los mandamientos, y cuando lea lo que vamos a leer, vamos a ver una verdad. Porque cuando nosotros tomamos la palabra del Eterno y la leemos, el Rey está hablando. Y eso es importante saberlo. ¿Ok? Entonces, Dios quiere morar con nosotros. Y esto es una gran realidad que no la decimos como una opinión literalmente. Y así lo registran las Escrituras, pero no es solo saber de que Dios, de momento, como que le dio una especie de antojo de saber cómo es que se siente vivir en la tierra. No, mis amados, no se trata de eso. No es esa la situación, porque el Padre, nuestro Creador, Dios, el Dios de Israel, conoce todo mejor que nosotros, pues Él nos creó a nosotros. Y entonces debemos entender que esto es una parte de la voluntad de Dios, y que Dios nos está dando el privilegio a nosotros de saber experimentar la presencia de nuestro Rey, y que nosotros como pueblo y parte de un reino tenemos un Rey que quiere estar con su pueblo. Y por esta razón es que el Eterno nos da un mandamiento que a lo mejor usted no conoce, o tal vez sí lo conozca, pero no sabe
qué hacer con ese mandamiento. Pero puede tener también 1000 preguntas al respecto. Pues entonces nosotros esperamos que este momento lo podamos tomar de reflexión para evaluarnos como pueblo, mis amados. Porque podemos hacer que este mandamiento que está registrado en las Escrituras de nuestro Creador y que tiene una importancia vital para nuestra vida, pueda ser una realidad prontamente, mis amados. Esto va a ser una realidad prontamente, mis amados. Especialmente en aquellos que queremos obedecer sus mandamientos, en aquellos que queremos obedecer los mandamientos de nuestro Rey, obedecer a nuestro Rey. Esto es vital. Así que vamos a poner atención a esto, comparta esta enseñanza. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Me harán un santuario y moraré en medio de ellos. Esta porción nos enseña, mis amados, la voluntad de Dios en cuanto a la manera que Él desea habitar entre su creación. Dios fue directo. Dios quiere habitar entre su pueblo escogido de entre todas las naciones para entregar sus mandamientos. Y que ese pueblo es regido por esos mandamientos porque es la alianza entre Dios, el Dios de Israel, y los hombres. Leamos nuevamente el versículo 8. Me harán un santuario y moraré en medio de ellos. La pregunta que usted puede hacerse es: pero es que aquí en la esquina de mi casa hay una iglesia, o en la esquina de mi casa hay una sinagoga. En la esquina de mi casa hay una comunidad de fe. Ya estamos cumpliendo con el mandamiento. Tranquilo, Cris. Discúlpenme, pero estoy malito con esto es un catarro terrible, mis amados. Lamentablemente, mis amados, no se trata de la congregación o comunidad de fe de la esquina de nuestra casa o el lugar que usted se congrega o yo me congrego. No, mis amados, no se trata de eso. Así que por eso es que le invitamos a que ponga atención. Ponga atención a lo que se está hablando, porque es importante poder crecer juntos, mis amados. No se trata de la sinagoga o la iglesia o la comunidad de fe. No se trata de eso. Es mucho mayor, mis amados. Es mucho mayor de lo que nosotros podamos pensar en este mandamiento. Me harán un santuario y moraré en medio de ellos, mis amados. Quiere decir que, mis amados, en aquel momento usted debe entender algo bien básico. Que este mandamiento, me harán un santuario y moraré en medio de ellos, fue instruido en el monte Sinaí a través de Moshe. Y estos mandamientos fueron entregados a las 12 tribus de Israel. No fue a los judíos, fue a las 12 tribus de Israel, incluyendo a los extranjeros egipcios que salieron en el Éxodo el día que
los hebreos salieron de la esclavitud. También de las otras naciones se añadieron al pueblo hebreo y caminaron por el desierto, llegaron al Sinaí y allí Dios habló. Y allí Dios entregó este mandamiento: me harán un santuario y moraré en medio de ellos. Mis amados, pero también tenemos que entender la estructura de esto. En aquel tiempo estaban en el desierto, pero ¿para dónde iba a ir el pueblo hebreo que estaba en el desierto? Hacia Canaán, la tierra que había comprado Abraham y que se le prometió que esa era la tierra de su descendencia. Esa tierra fue comprada con dinero por Abraham. Esa tierra le pertenece a Abraham, pero Dios se la prometió a su descendencia que estaban creyendo en el Dios de Abraham, no en otro. Entienda esto. Entonces usted dice, pero si yo vivo acá en Puerto Rico, yo vivo acá en Estados Unidos, ¿y cómo es que yo estoy? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Entonces, mis amados, usted tiene que actuar como si fuera usted, como si estuviese viviendo en Israel. Cuando, un ejemplo muy corto, Daniel, el profeta Daniel, fue exiliado con todo Israel y paró a ser parte de otra nación. Y el profeta Daniel no dejó de hacer los mandamientos, no estando en su tierra. Podía hacer los principios de los mandamientos, y de eso se trata de esto. Usted está donde usted está, yo estoy donde yo estoy. Pero un día estaremos frente al Mesías, mis amados. Eso lo dicen las Escrituras. Entonces, después que el pueblo de Israel sale del desierto hacia la tierra prometida, pasan cosas, mis amados. Quiere decir que Israel se encontraba en aquel momento en el desierto rumbo a la tierra prometida de Abraham, Isaac y Jacob, donde Dios escribió su nombre para habitar entre su pueblo, allí en Jerusalén, mis amados. Entonces quiere decir que en la iglesia de la esquina o en la sinagoga de mi comunidad, Dios no habita allí. Mis amados, Dios prometió nunca dejarnos solos. Hoy día, lamentablemente, no hay templo en Jerusalén. Hubo 2 templos en el pasado, uno para Salomón y fue destruido. Luego se levantó un segundo templo, también fue destruido. Más o menos 70 años luego del Mashiach. Entonces, ¿qué podemos decir aquí, mis amados? Hoy día no hay un templo después de que se destruyó ese segundo. Hoy día en Israel no hay templo en el lugar donde Dios eligió habitar entre su pueblo. Entonces, si Dios no nos permitió a nosotros quedarnos solos, que Él no nos iba a abandonar y que nos iba a consolar a través de su Espíritu, amén por eso. Claro que sí, aún Dios estaba en el tiempo de Adán y Eva. Allí estaba caminando. Ahí es que comienza la voluntad de Dios de habitar en su pueblo. Porque Dios caminaba con Adán y Eva. Entonces, y no había templo. Hoy nos pasa lo mismo. Pero por eso es que después que ocurren todas las incidencias, el pueblo fue esclavizado,
y es liberado a través de Moshe, Dios lo libera con mano fuerte, con mano de justicia. Entonces les entrega los mandamientos y uno de ellos es: me harán un santuario y moraré en medio de ellos. Entonces nosotros estamos esperando al Mashiach. Entonces también debemos entender que luego de Mashiach, en la festividad de Shavuot, luego de que Yeshua ascendiera al Padre, hubo una promesa del Ruach HaKodesh, o del Espíritu Santo, o del Espíritu del Eterno, que estaría con nosotros. Y ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Pero no hay un templo. Dios nunca dejaría a su pueblo y no nos deja, mis amados. Pero hay una voluntad que hacer. Esa voluntad se va a cumplir, mis amados. Dios prometió que nos iba a consolar con su Espíritu, pero debemos aprender que aun cuando el Espíritu de Dios está haciendo su función, Dios quiere que se le haga un santuario. Y hay un tercer templo que se reconstruirá, mis amados, en Israel. Allí es donde Él quiere estar. Y esperamos que cuando llegue el Mashiach, ese templo sea edificado, porque el acontecimiento, mis amados, del Mashiach es inevitable. El rey de Israel tomará su lugar, y aún debemos entender que si el Mashiach llega, debe ser construido ese templo, porque la Torá, o los mandamientos, lo que usted a lo mejor ha escuchado la palabra Pentateuco, su palabra original en el hebreo es Torá, mis amados, que no es otra cosa que los mandamientos del Eterno. Los mandamientos, mis amados, son los que regirán el reino del Mashiach, y que no es el reino del Mashiach, sino el reino del que el Mashiach representa. ¿Y cuál es ese reino del que el Mashiach representa? El reino de Dios. Y el reino de Dios no es regido por leyes seculares de hombre. Es regido por su Torá, por sus mandamientos. Entonces, en el momento que el Mashiach esté, se acabó la ley secular hecha por el hombre. Por eso es que no va a haber leyes de hombre. Y la gente piensa que cuando se hablan de mandamientos se habla de leyes de hombre. Y eso es equivocado. Sino que está hablando de leyes seculares. Leyes como la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de América, whatever. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Constitución de Hong Kong, o en China, o en donde sea, cualquier nación. Pues la que está ahora mismo regida en Israel terminará. Secularmente terminará. Y la Torá, los mandamientos, que son las leyes del reino de Dios, tomarán vigencia aquellos que todavía no están hoy día vigentes, porque no hay un templo. No está Dios habitando entre su pueblo. Pero ya cuando Dios habita entre su pueblo, en aquel lugar, en aquel santuario que se establezca, ahora es el reino del Padre, es el reino de Dios, es su palabra, sus mandamientos, lo que rige a Israel. Cuando eso acontezca, mis amados, aquellos que lamentablemente han dicho que ya los mandamientos no están vigentes, tendrán la oportunidad de haber entendido entonces que sí, los mandamientos es una constitución
de pacto eterno y que nunca será quitada del reino de Dios. Y que dijo el Mesías un día que él no vino a abrogar los mandamientos de su Padre ni los profetas. Él no los vino a abrogar. Él vino a cumplirlos y nos deja el testimonio a nosotros de cómo hacerlo, mis amados. Entonces, ese templo debe ser reconstruido, mis amados. Y esos mandamientos serán vigentes nuevamente. Hay muchos mandamientos que están activos hoy, sí, como el Shabbat es uno de ellos. Y las festividades, diferentes festividades. Y podemos hacer el principio de los mandamientos, mis amados. Y este principio es vital que nosotros lo aprendamos. Y donde un día la nación de Israel ya no va a tener un gobierno secular. Ahora va a ser el gobierno del Mashiach, el reinado del rey de Israel. Y que la Torá será la que rija a Israel, y no solamente a Israel, sino todo lugar. Así que debemos entender que ese lugar en Jerusalén, donde va a ser construido el tercer templo y que esperamos que en el tiempo de Mashiach sea reconstruido, es donde Dios quiere habitar entre su pueblo. Y no es la iglesia de la esquina, de nuestra casa, no es la congregación, ni nada de que se parezca. Dios específicamente tiene un lugar donde va a habitar entre su pueblo, y es en Israel. Entonces, Dios no está donde estemos nosotros. Mis amados, no cabe duda que Dios está donde está un hijo de Él. Donde haya un hijo que tenga fe en Él, Dios va a estar ahí, aun cuando ni conozca los mandamientos. Eso se lo aseguro. Eso se lo aseguro. Dios va a estar con sus hijos. Si usted quiere hacer la voluntad del Padre, usted aprende. Pero créame que si usted ha entregado su corazón, su vida a Dios, y usted ha querido que su vida ahora sea regida por Dios, mis amados, usted va a tener a Dios de su lado. No hay duda, Él es misericordioso y Él es amoroso. Pero no es lo mismo, y escuche bien lo que le voy a decir, no es lo mismo que usted haga algo para Dios e invite a Dios a que more con usted. Es muy diferente a que se haga la voluntad de Dios haciendo el santuario que Él pide, donde Él lo exige, porque en ese lugar Dios escribió su nombre para habitar entre su pueblo. Entonces, lo que vamos a terminar es con lo siguiente, mis amados. El reino de Dios tiene unas leyes. Esas leyes son el reino, están en el reino de Dios. Para que exista un reino, mis amados, tiene que haber ley. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta. Y su ley no cambia. Y esto que estoy diciéndole, mis amados, no son palabras mías, son palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras. Les invitamos a que pueda leer el libro de Éxodo, este mismo capítulo que estamos hoy leyendo, léalo, pero lea completo desde Génesis. Lea también el libro de Daniel, lea el libro de Mateo, lea el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Usted va a encontrar
todo lo correspondiente a la llegada del Mesías, correspondiente a la gran tribulación que se acerca antes de que el Mesías llegue, correspondiente a los mandamientos, que es la ley de Dios, y que esa ley es el gobierno y el reino de Dios. Y no hay otra ley, otro pensamiento de Dios. Es uno, Él no cambia. Y hasta que no pase cielo y tierra, su ley no cambiará. Y si usted sale afuera de su casa y usted ve que hay cielo y tierra, ok, la ley del Padre está activa, está vigente. Nosotros tenemos la responsabilidad, mis amados, de corroborar y estudiar las Sagradas Escrituras para no andar por la vida, mis amados, como necios, creyendo lo primero que se nos enseña. Aún lo que estamos hablando aquí, usted tiene que corroborarlo. No tome por verdad, eso es lo peor que usted puede hacer. Tomar por verdad lo primero que le digan. No, corrobórelo. Si usted está haciendo eso, está dejando que su alma esté en peligro, mis amados. Y yo cierro con esto. Nuestra prioridad como pueblo, mis amados, es tener fe. Pero esa fe viene con la acción, porque si no, usted tendrá una fe muerta. Y sencillamente, si hay una fe muerta, no hay fe. No hay tiempo para perderlo, mis amados. Es hora de decidir, mis amados, a qué Dios usted le sirve. Al Dios de Israel, que es el único y verdadero, que no hay otro vivo. Él es el único Dios todopoderoso, y que con mano fuerte sacó de la esclavitud a su pueblo hebreo, quienes son los hijos de Israel. Ese Dios que envió a un Mashiach judío de la tribu de Judá. Y si usted dice que cree, mis amados, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, si usted dice que le sirve al Dios de Israel, debe entender que hay un Mashiach judío. No es un Mesías cristiano, no es un Mesías de otra nación, de otra nacionalidad, no es dominicano, no es japonés, no es árabe, es judío. De la tribu de Judá, quiere decir que es hebreo. El Mesías de Israel es hebreo. Hebreo, no es católico, no es protestante, no es de la tribu de Dan, no es de la tribu de Manasés, de Efraín, no, es de la tribu de Judá, de la tribu de Judá. Quiere decir que si usted dice que le sirve al Dios de Israel, usted está creyendo en un Mesías enviado por su padre, y ese Mesías es judío, mis amados. Y cuando venga, Él vendrá como un judío, ni más ni menos, mis amados. Y ese Mesías, que quizás usted le llama Jesús, lo ha conocido por Cristo, lo ha conocido por Jesucristo, su nombre es Yeshua, ese es su nombre original, pero lo conoce por Jesús y no hay problema con eso. Él conoce quién es Él. Pero debemos entender de dónde proviene. Cuando Yeshua ministraba con sus discípulos, mis amados, Él no tenía un Nuevo Testamento abierto y leyendo, no existía. Lo que existía eran la Torá, los mandamientos y los profetas. Y eso fue lo que Él predicó. Eso fue lo que Él predicó, mis amados. ¿Okay? Y que he querido ser bastante light, bastante simple en todo esto, para que usted entienda, mis amados, que usted, cuando usted aceptó al Dios de Israel, usted es parte del pueblo, usted es coheredero de estas bendiciones, pero usted tiene que mantener su fe y mantener obediencia, mis amados.
Usted y yo debemos aceptar los mandamientos del reino de Dios. No hay otra ley, y eso lo dicen las Escrituras. Dios quiere morar con nosotros, pero esa morada tiene unos requisitos y no es en cualquier lugar del planeta, mis amados. Esa morada es el santuario que debe construirse nuevamente y habrá un cambio de gobierno en Israel. Porque el rey de Israel reunirá las 12 tribus y usted es parte de esas 12 tribus, mis amados. Usted es coheredero cuando usted aceptó al Dios de Israel, aceptó a su Hijo amado Yeshua o Jesús. Vamos a ponerlo por Jesús. Usted está creyendo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mis amados, usted es parte del pueblo. Donde ahí van a estar los judíos, donde ahí van a estar los mesiánicos, donde ahí van a estar los cristianos. Mis amados, todos como un solo pueblo, y ya no habrá diferencia entre uno y otro, no lo habrá. Pero hay que obedecer los mandamientos. Porque si usted dice que usted, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, quiere decir, venga tus mandamientos en mi vida. Eso es lo que usted está clamando, mis amados. Entonces Dios quiere morar con nosotros, pero esa morada tiene esos requisitos, como dije. En algún momento el Mesías vendrá, va a reunir las 12 tribus, y donde todos seremos una sola nación, y no solamente regirá localmente a Israel, sino el planeta entero por 1000 años. Eso puede encontrarlo, mis amados, en las Escrituras. Eso está escrito. El Mesías viene a reinar 1000 años. ¿Ok? Si para usted todo esto es como mucha información y no ha entendido todo esto o entiende unas partes, mis amados, le hacemos una invitación nuevamente de comenzar a leer las Escrituras desde su primer libro en Génesis, y ahí es donde descubrirá el deseo de que Dios quiera habitar con su pueblo. Y lo va a estar viendo a través de Adán y Eva. Pero ya todos sabemos los acontecimientos famosos que existió entre Adán y Eva. El fruto, ¿verdad? Y el paraíso, Dios los sacó, todas esas cosas. Pero Dios caminó con ellos. Quiere decir que Dios ha querido siempre habitar. Y ese lugar donde estuvo caminando Dios con Adán y Eva, es el mismo lugar donde va a estar el templo, Jerusalén, mis amados. Allí comenzó todo. Allí comenzó la creación. Allí comenzó todo. Allí Dios escribió su nombre para habitar entre su nación, entre su pueblo. Así que, mis amados, su Espíritu está con nosotros cuando le invocamos, pero Dios tiene una manera y forma de la que quiere habitar entre todos nosotros, y hoy lo acabamos de leer en el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 8, y le invitamos a que lea todo el capítulo, mis amados. Esta enseñanza tiene mucha más información de la que podamos dar ahora. La que estamos dando es mucha información, solamente ese pequeño versículo. Pero hay nuevos creyentes que nos están mirando. Hay gente que dio paso hace poco tiempo y no queremos llenarlo de una información que quizás se pierda. Y es llevarlo de la mano poco a poco. Esa es la idea. Que todos aprendamos unánimemente, mis amados. ¿Ok? Y solo que queríamos hacer como un resumen del principio de este mandamiento que es importante. Porque, mis amados, usted lo va a ver con sus propios ojos. Cuando comiencen esa construcción de ese templo, el Mashiach va a estar. Y no solamente va a estar, sino que entonces usted va a ver cómo es que habitará Dios entre nosotros y cómo nosotros seremos aún enseñados, porque el Padre nos continuará enseñando. Eso yo no tengo la menor duda, pero ya debemos saber cuál es la voluntad del Padre, y son sus mandamientos, y ya están de antemano en nuestras manos.
ya de antemano están en nuestras manos, en su Biblia. Son los primeros 5 libros de su Biblia. Eso tal vez usted lo conozca como Pentateuco, que en la palabra hebrea es Torá, que significa en español palabras. Y cuando nosotros decimos que estamos haciendo la voluntad de Dios por su palabra, usted debe entender que la palabra de Dios son sus mandamientos que se encuentran, mis amados, en los primeros 5 libros de su Biblia. Y si usted dice que la palabra de Dios está rigiendo su vida, quiere decir que los mandamientos están rigiendo su vida. Pero si no es así, usted no conoce los mandamientos, entonces es hora de ponerse a cuentas, mis amados, para que pueda aprender de la voluntad perfecta de Dios. Aquí no hay nadie que le vaya a juzgar. Aquí en esto no es cuestión de que aquí yo sé más que todo el mundo o nadie sabe más que yo. No, aquí todos somos discípulos, aquí todos podemos aprender como un solo pueblo. Así que, mis amados, yo termino esto aquí. Yo termino esta misión por este segmento de hoy. El Mesías vino a cumplir bien claro toda la Torá, todos los mandamientos, y nos dejó la manera de poder entender de cómo obedecer, porque nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Ok, mis amados? Así que, mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio, en nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Comparta nuestras enseñanzas semanales, que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Si tiene alguna petición, puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor. Como siempre, yo me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde y Shavuot Tov. Buena semana. Shalom.